Ya está grabando, gracias. Bueno, para empezar, ¿quiénes somos? ¿No? La idea es contarles un poco de quiénes somos nosotros. Muchos ya de ustedes nos conocen, pero algunos todavía no. Así que contarles que nosotros somos Great Place to Work, somos la autoridad global en ambiente laboral. Llevamos más de 25 años construyendo un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a crear excelentes lugares para trabajar para todos los colaboradores, basados en una cultura con altos niveles de confianza. ¿Y cómo es que hacemos eso? ¿De qué se trata nuestro modelo? ¿Cómo es que logramos crear culturas con altos niveles de confianza? Pues les voy a contar un poco del modelo de Great Place to Work. En nuestros 30 años de investigación, nosotros hemos encontrado que la confianza es la base, la piedra angular, tanto de las relaciones personales como de las relaciones profesionales. De hecho, nosotros encontramos, a través del estudio que hicimos, la investigación que hicimos hace más de 30 años, que en las organizaciones se forman tres grandes relaciones de confianza. Está la relación de confianza del colaborador con la empresa, que la medimos a través de la dimensión de orgullo. Luego está la relación de confianza del colaborador con sus compañeros de trabajo, que la medimos a través de la dimensión de camaradería. Y está la relación de confianza del colaborador con su líder o su jefe inmediato, que la medimos a través de tres grandes dimensiones: credibilidad, respeto e imparcialidad, ¿no? Y de hecho, nosotros lo que decimos es que en las organizaciones o que crean grandes lugares para trabajar son las organizaciones que sus colaboradores confían para quienes trabajan, tienen orgullo de lo que hacen y disfrutan con sus compañeros. Entonces, ¿verdad? Nuestro modelo se basa en analizar estas tres grandes relaciones de confianza y ayudar a las organizaciones a poder crear esta confianza, este orgullo y esta camaradería dentro de estos ambientes de trabajo. Pasando un poco más a nuestro modelo, si bien es cierto, nuestro modelo se basa en la confianza sumada a los valores y a un liderazgo efectivo, lo que nosotros buscamos es maximizar el potencial humano de todos los colaboradores en la organización. ¿Para qué? Para impactar en la cultura e innovación de la empresa y para poder impactar también en el crecimiento financiero de la misma, ¿no? Y todo esto bajo el marco del foro. El forol lo que significa, el forol o el para todos, lo que significa o implica es que creemos un gran lugar para trabajar caracterizado por tener una cultura con altos niveles de confianza que no sea exclusiva para un grupo de colaboradores en la organización, ¿no? Para todos significa que cada uno de los colaboradores eleven su nivel de confianza al máximo, no importando quiénes sean o qué hagan en la organización, que no exista ningún tipo de diferencia en los niveles de confianza entre los hombres y las mujeres, entre los directivos y los mandos medios, entre los jóvenes millennials, la generación X, los baby boomers, entre los colaboradores con discapacidad y los que no tienen ningún tipo de discapacidad, entre los colaboradores que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, y los que no pertenecen a esta comunidad. En general, en conclusión, el mensaje es que no exista brechas de confianza en ninguno de las relaciones que se generan en la organización. Debe haber una alta consistencia en el nivel de confianza a lo largo y a lo ancho de la organización, donde cada uno de los colaboradores pueda dar su mayor aportación siendo como él o como ella es, ¿no? Excluir y discriminar a las personas en verdad es desperdiciar y limitar el potencial que tienen. Cuando se logre maximizar ese potencial que tienen todos los colaboradores, es cuando en verdad una empresa se convierte en un gran lugar para trabajar para todos. Y en verdad es importante tener en cuenta que cuando en verdad logramos reducir estas brechas al máximo, ¿no? Cuando en verdad al final todos los colaboradores tienen altos niveles de confianza, es cuando los líderes realmente se preocupan por todos los colaboradores sin ningún tipo de favoritismos, actúan proactivamente para crear y hacer relaciones de confianza. Los colaboradores van a percibir y sentirán que están en un ambiente de igualdad, de equidad, donde existen oportunidades para todos, ¿no? Y en un ambiente así,
en verdad el colaborador de forma natural va a tender a regalar su talento a la organización, sus ideas y su máximo valor. Y esto es el florecimiento de una cultura a la que nosotros denominamos una cultura Giftwork, una cultura con altos niveles de confianza, donde cada colaborador puede aportar algo único y especial a la organización, ¿no? Como si fuera una pieza en un ajedrez organizacional. Y bueno, estarán preguntándose, Milagro, qué genial lo que nos estás diciendo. ¿Cómo es que logramos eso? ¿Cómo es que las empresas crean estas culturas con altos niveles de confianza? ¿Cómo creamos un gran lugar para trabajar? Se crea a través de la gestión del clima organizacional, ¿no? Y esto es súper importante. ¿Y de qué se trata la gestión del clima organizacional? ¿Cuáles son las fases? De hecho, gestionar el clima implica 3 grandes fases. La fase de diagnóstico, que es la fase de la medición del ambiente de trabajo, la planificación de acciones de mejora, que es ya trabajar con los resultados que uno ha obtenido a través de la encuesta, y luego el monitoreo de las acciones. ¿Qué quiere decir? El seguimiento a estos planes de acción que ustedes han implementado a raíz de los resultados de la encuesta. Y aquí es súper importante tener en cuenta que en verdad al final todo empieza con el diagnóstico. Y vamos a ver cada una de estas fases y cómo nosotros desde el Great Place to Work los podemos ayudar en todas estas fases. Primero vamos a empezar con el diagnóstico y el diagnóstico en verdad es medir. Lo que hacemos es medir estas relaciones de confianza, medir el ambiente laboral y cómo se están dando estas relaciones, cómo percibe el colaborador a la organización. Nosotros acompañamos a todos nuestros clientes a través del diagnóstico y aquí es súper importante tener en cuenta, como vamos a hablar luego de los reconocimientos, que solo con el diagnóstico ustedes ya pueden acceder a nuestros reconocimientos. Perdón, ¿por qué? Porque nuestro diagnóstico lo que hace es ver cuáles son los resultados del ambiente de trabajo y nosotros damos estos reconocimientos teniendo en consideración los resultados que ustedes tienen de acuerdo a la encuesta que han tomado. Entonces vamos a empezar con el diagnóstico. ¿De qué trata el diagnóstico? ¿Cuáles son las actividades? En el diagnóstico, cuando trabajamos con los clientes, lo dividimos en 4 grandes etapas. Primero está la reunión de coordinación, luego está la parte de las actividades previas al lanzamiento, que tiene que ver con todo el tema comunicacional de la encuesta, la aplicación del cuestionario, ya la toma per se y el procesamiento, y la entrega de los resultados. Cada una de estas etapas se las voy a contar un poco para entender qué es lo que hacemos en cada una de ellas. En la reunión de coordinación lo que nosotros hacemos es que ya tenemos elegido el equipo de proyecto por parte del cliente que va a trabajar junto con nosotros y vamos a elaborar un cronograma, ¿no?, de las actividades que tenemos que hacer previo al lanzamiento y post lanzamiento. Normalmente siempre cuando tenemos empresas nuevas o empresas que regresan a trabajar con nosotros, nos gusta realizar entrevistas de entendimiento con líderes core del negocio. ¿Para qué? Para entender cómo es la cultura, cómo es la empresa, cuáles son los objetivos, ¿no? Cuáles han sido los cambios que han vivido en estos últimos 2 años, porque esa información nos ayuda muchísimo a aterrizar los resultados cuantitativos a la hora de trabajar el informe de resultados. Luego ya está el diseño de la encuesta, el diseño del cuestionario. Y en verdad en el diseño del cuestionario, si bien es cierto el modelo de Great Place to Work, pues está compuesto, y me adelanto un poco a lo que vamos a conversar en las siguientes láminas, por 60 preguntas, sí tenemos la posibilidad de que ustedes como clientes puedan agregar ciertas preguntas que son ad hoc a la realidad que están pasando, a ciertos temas que de repente quieren recabar con mayor profundidad, ¿tá? Y luego ya definimos la modalidad de la encuesta. De hecho, tenemos modalidad online, que más del 80% de los clientes con los que trabajamos tienen esa modalidad. Y luego tenemos la modalidad física, porque entendemos que existen empresas que por tema de sector, tipo de colaborador, pues hoy por hoy es la forma más fácil de trabajar la encuesta, ¿no? Y acceder a todos los colaboradores. Luego, en las actividades previas al lanzamiento, nosotros los apoyamos entregándoles y compartiendo con ustedes ejemplos de comunicación que se pueden realizar previas al lanzamiento, y lo que sí tenemos es una instancia, una semana o 2 semanas antes de la toma, que hacemos una charla de sensibilización. Esa charla está liderada por algunos de los consultores que forman parte del equipo, donde en verdad el objetivo de la charla es poder resolver las dudas que tenga el colaborador con respecto a la encuesta, explicarles que es una encuesta de clima, por qué es importante su participación, pero principalmente el objetivo de esta charla de sensibilización es hablar sobre la confidencialidad.
explicarles al colaborador cómo procesamos los resultados, cómo guardamos la confidencialidad de las respuestas individuales para que ellos se sientan seguros y tranquilos de poder contestar como ellos ven a la organización. Porque aquí es súper importante recordar que cuando tomamos la encuesta de clima no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Es la percepción que tiene cada uno de nosotros sobre lo que está ocurriendo en la organización. Luego está la aplicación de la encuesta, está la semana de la toma o las 2 semanas, eso va a depender mucho de la realidad de cada compañía, la cantidad de colaboradores y de repente si existen diferentes turnos dentro de la organización, ¿tá? Y está el procesamiento también, el procesamiento de la encuesta que lo hacemos a través de nuestra plataforma. Sí es importante tener en cuenta que cuando una encuesta es online, el procesamiento en verdad es muchísimo más rápido y menor en cantidad de días que cuando es un procesamiento de encuestas físicas. ¿Por qué? Porque existe la devolución de las encuestas físicas, la revisión de que han llegado todas, se manda lectura, hay un control de calidad de las fichas que se han recabado. Entonces, ahí implica un mayor tiempo a la hora del procesamiento de las encuestas físicas. Y luego ya está la entrega de resultados. Nosotros lo que hacemos es les entregamos una sábana en Excel donde están todos los resultados a nivel general de la organización y por los diferentes demográficos que tenga la encuesta. Luego de entregarles esa sábana de resultados en Excel, preparamos una presentación, un informe con nuestro análisis, conclusiones y recomendaciones y tenemos 2 instancias. La primera instancia es la presentación con el equipo de recursos humanos donde conversamos a detalle de estos resultados y también nos alineamos a cómo vamos a ir a la presentación con comité de gerencia, que es la segunda instancia, donde ya ahí con el comité ejecutivo, gerente general y los reportes directos compartimos los resultados que ha obtenido la organización, cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son las fortalezas que tiene la organización para que ustedes puedan empezar a trabajar pues el plan de acción que va a seguir fomentando o sentando las bases para este gran lugar para trabajar que quieren formar. Ya. Hasta aquí es la parte del diagnóstico y ahora vamos a pasar a ver de qué se trata nuestra encuesta. A nuestra encuesta nosotros le denominamos Trust Index, ¿no? Y nuestra encuesta, en verdad, está compuesta por los enunciados por las 60 preguntas del modelo de Great Place to Work y adicionalmente tenemos preguntas nacionales. Estas preguntas nacionales son preguntas sobre temas que nosotros consideramos relevantes, temas de gestión humana que consideramos relevantes, que también se tengan en consideración y se pregunten a los colaboradores para poder ayudar a las empresas a seguir gestionando este ambiente de trabajo. Luego está la demografía, la segmentación. Tenemos demografía por default, que vienen a ser segmentos como género, edad, nivel jerárquico, y luego ya tenemos demografía medida, que tiene que ver con la estructura organizacional que ustedes tienen, áreas, gerencias, sedes, etc. ¿Tá? Es importante que tengan en cuenta que nuestra encuesta, nuestro cuestionario tiene doble perspectiva. ¿Qué significa esto? Cada una de las preguntas de la encuesta se tiene que contestar 2 veces. Primero pensando en mi jefe directo y en mi equipo de trabajo directo y luego pensando en todos los colaboradores de la organización, en todos los líderes de la organización. Entonces nosotros vamos a dar resultados por perspectiva área, por perspectiva organización y luego vamos a dar resultados por el promedio de ambas, que en verdad al final es la percepción general que tiene el colaborador hacia la empresa. Como les dije, la encuesta se puede realizar a través de online, a través del correo corporativo que tienen los colaboradores y a veces algunas empresas nos dicen, Milagro, no todos nuestros colaboradores tienen correo corporativo, pero todos tienen una computadora, un celular, una laptop. Entonces trabajamos con links genéricos, ¿no? Y luego, como les dije también, dependiendo del sector, del tipo de colaborador que tengan, ¿no? También se puede trabajar con fichas físicas, ¿no? Con fichas ópticas. Importante tener en cuenta en el tema de la población a encuestar. Nosotros en Great Place to Work trabajamos la encuesta de manera censal cuando son de 5,000 colaboradores o menos. Y cuando ya son más de 5,000 colaboradores, sí puede ser censal o puede ser una muestra representativa. Y ojo que la muestra representativa, el mínimo son 1,500 colaboradores o el 30% de la población y ahí utilizamos un margen de error de más menos 5 como máximo para poder elegir una de esas 2 opciones. Y es importante también tener en cuenta que la muestra la elegimos nosotros desde Great Place to Work.
Y como les dije al inicio, solo trabajando con nosotros la primera fase de la gestión de clima es que ustedes pueden acceder a los reconocimientos que damos. ¿Cómo es que reconocemos a las empresas? ¿Y por qué las reconocemos? Las reconocemos porque crean culturas con altos niveles de confianza. Pero antes de contarles cómo las reconocemos, cuáles son esos reconocimientos, qué hay que hacer para acceder a ellos, les quiero contar sobre otra herramienta que tenemos, que es el Culture Audit. Nosotros dentro del proceso de gestión de clima tenemos dos herramientas, el Trust Index, que es nuestra encuesta, y el Culture Audit, que es un cuestionario que responde el equipo de recursos humanos. Y les voy a contar sobre esto porque el Culture Audit tiene un papel muy importante dentro de los reconocimientos que ofrecemos. El Culture Audit, como les dije, es un cuestionario donde en verdad relevamos información sobre la empresa y relevamos también las buenas prácticas, políticas y programas que tiene la organización. Es un cuestionario que completa el equipo de recursos humanos y está dividido en dos partes. Nosotros a la primera parte le llamamos Culture Brief y esta primera parte releva información general de la empresa, tiene que ver con cuántos son en total en la organización, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas mujeres en cargos directivos, cuántos hombres en cargos directivos. Es información general de la empresa que no tiene calificación. Y a la segunda parte ya le denominamos Culture Audit, y aquí sí las preguntas que les vamos a hacer aquí sí están relacionadas a cuáles son, a través de estos 5 componentes que ve nuestro modelo de Great Place to Work, cómo ustedes generan un gran lugar para trabajar. Y ya más adelante les voy a compartir cuáles son estas 5 preguntas que van a tener que contestar en el Culture Audit, pero la idea es que nos cuenten cómo a través de las prácticas que tienen para generar confianza, una cultura de innovación, para generar esta equidad dentro de los colaboradores, cómo en verdad ustedes crean este ambiente de trabajo. Estas dos partes del Culture Audit, Culture Brief y Culture Audit ya per se, van a entrar a tallar en los reconocimientos que ofrecemos, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos a las empresas? Tenemos diferentes reconocimientos que otorgamos. El primer reconocimiento es la certificación de Great Place to Work. Es una certificación que ahora les vamos a contar. Nuestro segundo reconocimiento, que ustedes seguro ya todos lo conocen, es nuestra lista de los mejores lugares para trabajar. Y en este estudio, esta toma de encuesta que se va a realizar ahora en el 2022, ustedes estarían postulando a la lista 2023. Que la estaríamos publicando en enero del 2023. Ahora también tenemos otros reconocimientos que se llaman listas locales. Es importante que sepan que cada país en Great Place to Work, dependiendo del país, ciertos temas relevantes, el contexto, decide sacar listas locales, ¿no? En nuestro caso, en Perú, nosotros tenemos la lista de los mejores lugares para trabajar para mujeres, la lista desde casa para las empresas que están los colaboradores están en su mayoría en trabajo remoto o híbrido, la lista de los mejores lugares para trabajar para producción y operaciones, ¿no? Empresas que tienen, son del sector de industrias, que tienen personal operativo, los mejores lugares para trabajar de diversidad e inclusión, empresas que promueven todo el tema de la equidad, el trato justo, la inclusión de todos los colaboradores. Y esto es una noticia que se las voy a compartir y es nueva. Les cuento que hasta este año nosotros vamos a publicar la lista de los mejores lugares para trabajar para millennials. A partir del 2023 esta lista ya no nos va a acompañar y les quiero presentar como primicia la nueva lista que vamos a tener a partir del 2023, que es los mejores lugares para trabajar gestión sostenible, que tiene que ver con empresas que trabajan temas de responsabilidad social, capitalismo consciente, gestión sostenible. Más detalle de cada una de nuestras listas locales se va a venir en un webinar que tenemos a finales de este mes, que lo va a estar dictando Daniel, que es uno de nuestros compañeros en el equipo. Vamos a pasar ahora a explicar la certificación de Great Place to Work. ¿De qué se trata la certificación de Great Place to Work? La certificación es una iniciativa global que reconoce a todas las empresas que ofrecen una experiencia de estándares mundiales a sus colaboradores, ¿no? La certificación es el primer paso para entender, comprender cómo se construye un gran lugar para trabajar. ¿Cómo se certifica? ¿Cómo accedo a esta certificación? Primero, tienes que realizar el diagnóstico, es decir, aplicar la encuesta.
Luego tienes que completar el Culture Brief. El Culture Brief es la primera parte del Culture Audit donde nos cuentan toda la información demográfica general de la empresa que no tiene calificación. Y la tercera paso es, de acuerdo al resultado que ustedes obtienen en la encuesta, pueden obtener la certificación. ¿Cuál es ese resultado, Milagro? Tienen que obtener como mínimo 70% de aceptación general, es decir, el 70% de sus colaboradores tiene que tener una aceptación, una opinión favorable sobre el ambiente de trabajo. Si ustedes tienen 70, obtienen automáticamente la certificación. Entonces, para resumir, ¿cómo certificamos? Primero, todas las empresas que pueden participar mínimamente tienen que tener 10 colaboradores en la organización, tienen que tener una antigüedad de por lo menos 2 años de operaciones al inicio del proceso de certificación y tienen que aplicar nuestras dos herramientas, tomar la encuesta de clima, ¿no? El Trust Index, y completar el Culture Brief, información general y demográfica de la empresa que no tiene calificación. Luego, ¿en qué momento del año puedo certificar? En cualquier época del año ustedes pueden certificar. Pueden aplicar su encuesta ahora a finales de marzo, pueden aplicarla en abril, en junio, pueden certificar en cualquier época del año. ¿A quiénes se les entrega la certificación? ¿Quiénes obtienen la certificación? Como les dije, tienen que obtener mínimo 70 puntos en la encuesta, ¿no? Todas las empresas que obtengan 70 puntos en la encuesta pueden acceder a la certificación. Lo único que tienen que completar es el Culture Brief, esta parte que es información general de la empresa. ¿Cuáles son los entregables? Pues en verdad damos un sello de certificación en un formato digital, un certificado impreso, una carta de reconocimiento y un manual del uso del sello para las comunicaciones que quieran hacer ustedes hacia el mercado externo. Importante tener en cuenta que el sello de certificación tiene validez de 1 año. Es decir, que si ustedes toman, por ejemplo, la encuesta inicios de abril, ¿no? Se cierra en quincena de abril, damos los resultados, ustedes en abril saben si sacaron 70 más o menos, en el caso que hayan sacado 70 o más, obtienen la certificación y esa certificación va a tener una validez de 1 año. Ustedes van a ser una empresa certificada por Great Place to Work desde abril 2022 hasta abril 2023. ¿Cómo hago para renovar la certificación? Tendrían que volver a aplicar la encuesta. Y a veces dicen, ¿por qué? La certificación es la voz del colaborador y esta voz del colaborador pues tiene un periodo de 1 año porque obviamente en 1 año hay varias cosas que van cambiando en la organización, en nuestro contexto y tenemos que volver a aplicar la encuesta para saber si el colaborador sigue sintiendo que es un buen ambiente de trabajo, ha habido algunos retos o alguna parte del contexto que de repente hoy por hoy pues no genera un ambiente de trabajo tan gratificante para el colaborador. Hasta aquí la certificación. Ahora vamos a pasar a la lista de los mejores lugares para trabajar, la edición 2023. ¿Qué es la lista de los mejores lugares para trabajar? La realidad es que la lista de los mejores lugares para trabajar es la posibilidad de ser reconocida públicamente por ser una organización que ofrece una excelente experiencia de trabajo a sus colaboradores, basada en la voz del colaborador y basada en una gestión responsable de las personas sobre las prácticas y políticas. Y yo aquí siempre hago mucho énfasis, ¿por qué? Porque esta es la diferencia entre la certificación y la lista de los mejores lugares para trabajar. Recordemos, la certificación lo otorgamos solo con los resultados de la encuesta, pero en la lista de los mejores lugares para trabajar también vemos los resultados de la encuesta, la voz del colaborador, pero también analizamos el Culture Audit parte 2, donde les pedimos que nos cuenten cuáles son las prácticas, políticas y programas que hacen que ustedes creen una cultura con altos niveles de confianza, una cultura de innovación, cómo generan esta cultura especial y única de cada una de sus empresas. Entonces, es la voz del colaborador basada en toda la gestión que ustedes han hecho para lograr esos resultados. Punto muy importante. Solo las empresas que están certificadas podrán participar del proceso de selección de la lista de los mejores lugares para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que solo las empresas que tienen como mínimo 70 puntos en la encuesta tienen una posibilidad de estar en la lista de los mejores lugares para trabajar. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo puedo participar? ¿Cuáles son las fechas? Bueno, para poder participar en la lista de los mejores lugares para trabajar, tienen que contestar la encuesta y además
¿no? Sus colaboradores tienen que contestar la encuesta de clima y además el equipo de recursos humanos tiene que completar el Culture Audit parte 2, que es donde nos cuentan todos estos programas, beneficios, prácticas que ustedes han generado para gestionar a las personas en sus organizaciones. ¿Cuáles son las fechas? A diferencia de la certificación, la lista de los mejores lugares para trabajar sí tiene fechas de cierre. Para poder postular, tienen que haber aplicado la encuesta entre el 20 de septiembre del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022. ¿Qué quiere decir? Milagro, si yo tomé la encuesta ahora en diciembre, ¿puedo postular a la lista? Sí, claro, puedes postular a la lista. Milagro, tengo que tomar la encuesta en septiembre. Puedes tomar la encuesta en septiembre, pero puedes tomar la encuesta en abril y con esos resultados esperas hasta el cierre del 30 de septiembre que todas las empresas hayan tomado y empezamos a analizar los resultados. La idea es que ustedes tomen la encuesta hasta antes del 30 de septiembre. Y el Culture Audit nos tienen que entregar también hasta el 30 de septiembre. Esas son las fechas límites. ¿Cómo es que seleccionamos a las empresas? Tomamos en cuenta que estén certificadas y vemos cómo han completado el Culture Audit. Y ahora ya en las siguientes láminas les voy a contar bien cómo es que armamos esta lista de los mejores lugares para trabajar. ¿Y cuáles son los entregables? Pues es una carta de reconocimiento. Nosotros sacamos una publicación, un suplemento de las mejores en nuestra revista de los mejores lugares para trabajar. Está el logo de las mejores, hay un diploma de reconocimiento y también una estatuilla de las mejores. Es importante también que tengan en cuenta que el logo de ser uno de los mejores lugares para trabajar tiene una validez, una duración de 1 año, ¿no? A partir de la publicación de la lista. Entonces, vamos a la pregunta que creo que todos están haciendo. ¿Cómo es que elegimos a los mejores lugares para trabajar? Y aquí voy a recordar nuestro modelo. Como les dije, nuestro modelo se basa en la confianza y vemos 5 componentes. La lista la elegimos a través de los 5 componentes de nuestro modelo. Analizamos confianza, valores, liderazgo efectivo, maximización del potencial humano e innovación. Crecimiento financiero no es parte de un componente que analizamos dentro de la metodología para sacar la lista de los mejores lugares para trabajar, porque crecimiento financiero es un resultado, es un outcome de trabajar estos 5 componentes. Okay. Entonces, ¿cómo es que analizamos o sacamos la lista? Confianza y maximización del potencial humano pesan 85% de la nota con la que ustedes irían a postular a la lista. Y liderazgo efectivo, innovación y valores pesa un 15%. Aquí es importante tener en cuenta que, y ahora les voy a explicar en las siguientes diapositivas con más detalle, que cada uno de estos 5 componentes está alimentado tanto de la encuesta como del Culture Audit. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el componente de innovación vemos las preguntas de la encuesta que nosotros consideramos que están aplicadas a los temas de innovación y también vemos la pregunta de innovación del Culture Audit, ¿no? ¿Cuánto pesa cada una de estas herramientas, encuesta y Culture Audit, en estos 5 componentes? La encuesta pesa 3/4 partes, un 75%, y el Culture Audit pesa 1/4 parte, es un 25%. ¿tá? Entonces, eso es un poco, y voy a pasar a contarles cómo es que vemos cada uno de estos componentes específicamente, cuáles son las preguntas que sacamos de la encuesta, cuáles son las preguntas que sacamos del Culture Audit. Entonces, primero vamos a empezar con confianza. En confianza, en verdad lo que nosotros buscamos es que se cree culturas, obviamente con altos niveles de confianza, donde los líderes son creíbles, muestran respeto por sus colaboradores, tratan a todos de manera justa, impulsan el orgullo y la camaradería en la organización. ¿Cómo medimos la confianza? La confianza la medimos a través de la encuesta y lo que analizamos en la encuesta es el promedio, el porcentaje que han sacado en la aceptación general. Es decir, la confianza en la encuesta son el promedio de las 60 preguntas del modelo de Great Place to Work. Y aquí les estoy poniendo que mínimo es 70 porque recuerden que para postular la lista de los mejores lugares para trabajar, mínimamente tienen que haber obtenido 70, es decir, estar certificadas. Ahora, ¿cuál es la pregunta que se hace en el Culture Audit sobre confianza? Nosotros lo que preguntamos en el Culture Audit con respecto a confianza es ¿cuáles son las cualidades claves que hacen de su organización un gran lugar para trabajar? Cuéntenos qué es lo que ustedes hacen, que sus colaboradores experimenten este buen ambiente de trabajo. ¿Cómo crean este entorno único y por qué lo hacen?
Esas preguntas son las que tienen que responder en el Culture Audit con respecto a confianza, y con respecto a la encuesta lo que sacamos es el promedio de las 60 preguntas del modelo de Great Place to Work. Ahora vamos a pasar a ver maximización del potencial humano. ¿Cómo analizamos maximización del potencial humano? ¿Qué se saca de la encuesta? ¿Cuáles son las preguntas del Culture Audit? En maximización del potencial humano, nosotros lo que decimos es que un excelente lugar para trabajar es para todos, independientemente de quién eres y de qué haces en la organización. Es decir, lo que buscamos es ver cómo ustedes crean una cultura de equidad, de trato justo y de inclusión dentro de sus empresas. ¿Cómo analizamos eso? A través de la encuesta. Nosotros vemos los resultados de los diferentes demográficos que existen en la encuesta para analizar la consistencia. ¿Se acuerdan que les decía al inicio que lo que vemos es que a lo largo y a lo ancho de la organización todos los colaboradores estén viviendo la misma experiencia de trabajo? Eso es lo que vamos a ver. Y aquí les voy a poner un ejemplo de un demográfico. Lo que vemos es, analizamos los demográficos. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que les muestro tiene que ver con nivel jerárquico. Aquí lo que estamos viendo es los diferentes resultados que tienen los líderes de primera línea, los líderes de segunda línea, mandos medios y personal sin gente a cargo. Y estamos viendo que en estos resultados, pues el personal sin gente a cargo dista mucho de líderes de mandos medios, sobre todo de los líderes de primera línea. Entonces, no estamos viendo consistencia en los resultados. Nosotros lo que queremos es que exista la mayor consistencia, las menores brechas dentro de los resultados de la empresa. Y eso es lo que vamos a analizar. Vamos a ir analizando y viendo los diferentes cortes que ustedes han tenido en la encuesta para ver cómo es que están todos los colaboradores viviendo la misma experiencia de trabajo. Eso a través de la encuesta. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que tienen que contestar en el Culture Audit con respecto a maximización? Lo que les pedimos es que nos cuenten cómo ustedes se aseguran que todos sus colaboradores en la organización, independientemente de qué sean y qué hagan, todos puedan ser miembros integrales, todos puedan desarrollar su máximo potencial. Es decir, ¿cuáles son los procesos que ustedes tienen para cuidar la equidad, el trato justo, la no diferenciación? ¿Cuáles son los programas que tienen? ¿No? ¿Cómo velan? ¿Cuál es la estrategia que tienen por la equidad y la inclusión dentro de la organización? Ahora vamos a pasar al tema de valores. En valores lo que nosotros decimos es que los valores no solo están escritos en las paredes o en el sitio web de las empresas, sino que todas las personas tienen que experimentar día a día los valores y la cultura de la empresa. ¿Cómo ustedes hacen para para que sus colaboradores experimenten la cultura de la organización, para que en verdad los líderes representen los valores de la organización y tomen decisiones y se comporten alineados a esos valores? Entonces, ¿cómo es que analizamos los valores a través de la encuesta? A través de estos tres indicadores: consecuencia con las acciones, que tiene que ver con si el líder es coherente con lo que dice y con lo que hace; confianza en el compromiso, si el líder cumple sus promesas; y embajador de los valores, si los líderes representan los valores de la organización. Ya aquí al costado van a ver con bullets que estas son las tres preguntas que están dentro de nuestro cuestionario que sacan estos tres indicadores. Entonces, los resultados que ustedes tienen en estas tres preguntas son los que se analizan a través de la encuesta para medir valores. Y adicionalmente, lo que les pedimos en el Culture Audit es que nos cuenten cuáles son esos valores, esos principios de su organización y cómo se ponen a práctica en el día a día, cómo a través de sus programas se viven, cómo se comunican, cómo los líderes son ejemplos, cómo cuando han tomado decisiones en la organización, quizá ahora por pandemia, por temas de contexto, cómo los líderes toman decisiones alineadas a los valores como primer criterio a tener en consideración, ¿no? Ahora vamos a pasar a liderazgo efectivo. Y en liderazgo efectivo lo que decimos es que los líderes tienen una conexión emocional con la cultura y los colaboradores, así como una capacidad para crear la estrategia que sea coherente y eficaz, ¿no?, en todos los niveles de la organización. Entonces lo que vamos a medir es esta conexión emocional que tienen los líderes y esta capacidad estratégica que tienen. ¿Cómo la medimos? A través de la encuesta. A través de la encuesta lo que pedimos es, lo que vemos son dos indicadores:
Cohesión estratégica, que son 2 preguntas del cuestionario que son si es que el líder es competente en el manejo del negocio, si el líder tiene una visión clara hacia dónde va la empresa y qué tiene que hacer para lograr esos objetivos. Y conexión auténtica, que tiene que ver con 2 preguntas de la encuesta que son si mi jefe es accesible, es fácil hablar con él, si los jefes demuestran un interés sincero por el colaborador como persona, ¿no? Adicionalmente a la información que sacamos de las preguntas del cuestionario, también sumamos una pregunta que está en la encuesta, pero en la parte de los demográficos. Esta última que pueden ver en los bullets, que está remarcada en negrita, es la pregunta que dice, ¿qué tanto confías en el criterio y la opinión del equipo ejecutivo? Es una pregunta que le hacemos a los colaboradores de el nivel de confianza que tienen en gerencia general y sus reportes directos. Ellos ahí tienen 4 opciones para marcar. Mucha o gran confianza, normal confianza, poca confianza o ninguna confianza. Y aquí también estamos midiendo cuál es la confianza que tiene el colaborador en las decisiones que toma el equipo ejecutivo, cómo maneja la empresa, hacia dónde va la empresa, ¿no? Y a través del Culture Audit lo que queremos saber es cuál es la estrategia, la filosofía de la empresa para llegar hacia el éxito que tienen, cómo desarrollan esa estrategia, cómo la comunican, ¿no? Cómo en verdad tanto los líderes como los colaboradores pueden estar involucrados en el desarrollo de esa estrategia o cuál es la dirección del negocio y cuáles son los objetivos en la organización. Y estamos llegando al último, que es innovación. En innovación, nosotros lo que decimos es que la inteligencia y las habilidades y la pasión de todos los colaboradores generan sistemáticamente ideas de alta calidad. Logran mayor velocidad en la implementación de proyectos y en verdad genera una mayor agilidad en la organización. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros escuchamos a todos los colaboradores, en verdad estamos capitalizando las ideas y capitalizando los procesos y la eficiencia de la organización. Porque la innovación no solo viene de un equipo específico, de un área específica, la innovación viene de todos los colaboradores. Todos los colaboradores, si nos promueven, nos empoderan, nos incentivan, todos en verdad podemos aportar desde nuestras funciones. Entonces, ¿cómo medimos la innovación o cómo está creando la empresa una cultura de innovación dentro? Medimos a través de 3 indicadores. Conexión organizacional, que tiene que ver si los líderes involucran, promueven, empoderan a sus equipos en las decisiones del día a día. Inspiración individual, que es a través de la pregunta de nuestro cuestionario, que tiene que ver si los líderes incentivan, motivan, consideran las nuevas ideas y sugerencias de sus equipos. Y luego está la última, que tiene que ver con reconocimiento de la innovación. Si en verdad se reconoce a las personas que intentan hacer nuevas y mejores maneras de hacer su trabajo, independientemente de los resultados. Eso es súper importante. Estas 3 preguntas que salen de nuestro cuestionario nos dan información para ver cómo ustedes están creando una cultura de innovación. Pero aquí en innovación también agregamos una pregunta que sale de la encuesta, pero de la parte de los demográficos, que es la última del bullet, que está marcada en negrita, que dice, en el último año, ¿cuántas oportunidades tangibles has tenido para proponer y desarrollar mejores maneras de hacer tu trabajo? Es una pregunta que le hacemos al colaborador y él va a tener opciones para contestar. Muchas oportunidades, varias oportunidades, pocas o ningunas. Y así también medimos cómo estos espacios o programas que ustedes han generado son usados por todos los colaboradores sienten que pueden ser partícipes para dar sus ideas y sugerencias, para levantar la mano. Y a través del Culture Audit, la pregunta que nos tienen que contestar es cómo es que involucran a todos los colaboradores en el desarrollo de nuevas ideas, de nuevas maneras de hacer las cosas, que resulte pues en el mejoramiento del negocio, ¿no? ¿Cómo crean esta cultura de innovación? ¿No? ¿Cómo los líderes la promueven? ¿O qué tipo de programas tienen para que todos puedan dar una nueva idea y sugerencia? Esta es la forma como nosotros elaboramos la lista de los mejores lugares para trabajar. Ya les digo, es a través de nuestros 5 componentes: confianza, maximización del potencial humano, liderazgo efectivo, innovación y valores. Y en cada uno de esos 5 componentes entra a tallar la encuesta y el Culture Audit, ¿no?
Bueno, y teniendo en cuenta que ya terminamos la parte del diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? Lo que les abre las puertas a los reconocimientos que nosotros otorgamos, y ya les conté de estos reconocimientos. Vamos a hablar sobre las últimas dos fases de la gestión de clima, porque ojo, en el diagnóstico no queda todo. El diagnóstico nos dice cómo estamos, ¿no? Nos puede abrir las puertas a ciertos reconocimientos, pero lo segundo, que es la planificación de acciones de mejora, es súper importante porque de hecho nos ayuda a ver qué es lo que tenemos que seguir trabajando para mantener las fortalezas que tenemos y para de repente trabajar en esas oportunidades de mejora que el colaborador está percibiendo. Los planes de acción son súper importantes para seguir creando un gran lugar para trabajar, para mantener esta buena cultura que tienen ustedes. Entonces, aquí es súper importante tenerlo en consideración. ¿Cómo se trabaja en la planificación de acciones de mejora? De hecho, desde nuestro punto de vista, y cómo también nosotros apoyamos a los clientes, es a través de workshops de planes de acción. Nosotros desde Great Place to Work tenemos dos tipos de workshops de planes de acción. Tenemos el workshop de plan de acción corporativo, que es donde nos sentamos en un taller con gerencia general y sus reportes directos para armar el plan de trabajo de toda la organización. ¿Cuáles son los planes transversales que se van a trabajar en toda la organización, que son resultados de la encuesta de clima? Y luego tenemos otra intervención, que son los planes de acción con gerencias y áreas, donde ya nos sentamos con gerentes y sus reportes directos de cada área para trabajar en los planes de acción. Ya que a veces me preguntan, Milagro, pero desde recursos humanos también los podemos trabajar. Sí, es verdad que desde recursos humanos pueden trabajar los planes de acción y darle a los gerentes o a los líderes para que los puedan ir implementando junto con ellos, pero la realidad es que clima no es una función solo de recursos humanos. Clima es una función de líderes, recursos humanos y también de todos los colaboradores. Entonces es súper importante que nosotros involucremos a los líderes en cultura de clima, porque además ellos son los que impactan más en los resultados. Si se acuerdan, nuestro modelo de la encuesta, hay tres dimensiones: credibilidad, respeto y imparcialidad, que miden la gestión del líder con sus equipos. Es la relación de confianza que tiene un peso muy importante en el ambiente de trabajo. Entonces, ellos tienen que estar involucrados y tenemos que crear con ellos los planes de acción. ¿Qué es lo que ellos quieren trabajar en este año? Analizando sus resultados, priorizando los temas, teniendo en cuenta los objetivos del área de la empresa. Entonces, es súper importante involucrarlos también. Y luego está el monitoreo de acciones. Y esta fase es también vital. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacerle seguimiento a los planes de acción. Porque qué genial tomar la encuesta, hacer nuestros planes de acción, ver cuáles son los indicadores y métricas, pero ¿qué pasa si lo dejamos y no los implementamos o no le hacemos seguimiento? Recordemos todos que como líderes, pues tenemos otras funciones además de clima, y que a veces nuestra carga de trabajo nos puede distraer de los planes de acción que tenemos con respecto a la gestión de clima. Entonces es súper importante que nosotros, ¿no?, hagamos seguimiento a los planes de acción. Normalmente los seguimientos se hacen a los 3, a los 6 y a los 9 meses de dar iniciada los planes de acción. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo están impactando, si de repente el líder ha tenido algunos obstáculos para poder hacer esta acción, ha habido algún tema dentro del equipo y se tiene que replantear o reactualizar la acción, y ver también cómo está siendo percibida este plan de acción por parte de los colaboradores, ¿no? Si está teniendo el impacto que nosotros queremos tener. Y luego de eso, en verdad, la gestión de clima es un círculo virtuoso. Luego de que trabajamos ya plan de acción, hacemos el seguimiento, ¿qué es lo que sigue? Pues tenemos que volver a medir para ver cómo es que nos ha ido, qué es lo que hemos mejorado, y que el colaborador con su voz nos está diciendo: esto hemos mejorado y qué tenemos que seguir trabajando. Y bueno, yo un poco ya para ir finalizando, lo que les quería compartir es los factores críticos de éxito en la gestión de clima, que de hecho las empresas que ya trabajan con nosotros lo tienen muy claro, pero para las empresas que recién van a trabajar este tema de clima es importante que lo sepan, ¿no? El patrocinio de la alta dirección. Es súper importante que gerencia general esté involucrada y esté a favor, y que vea la importancia de trabajar el clima dentro de sus organizaciones. Compromiso de todos los líderes.
¿no? De mandos medios, de gerentes. La confidencialidad es súper importante, que el proceso, ya sea que lo sigan tomando ustedes, trabajen con nosotros o con otra consultora, tiene que haber mucha confidencialidad. Nosotros tenemos que asegurarnos que los resultados, y de hecho desde Great Place to Work lo más importante para nosotros es asegurarle a los colaboradores que sus respuestas individuales están cuidadas, están protegidas, que lo que vamos a entregar son respuestas generales, promediadas, no va a haber ningún nombre, ningún apellido de ninguna persona. ¿Por qué? Porque así el colaborador puede decirnos realmente cómo se siente en la organización y podemos trabajar con información que es transparente y verídica para poder crear un gran lugar para trabajar, ¿no? Luego, la comunicación. La comunicación antes de la toma, durante la toma y después de la toma es súper importante también. ¿Para qué? Para promover la participación de todos los colaboradores, ¿no? Y por último, los planes de acción. En verdad, si uno deja la encuesta solo en el diagnóstico, es decir, en solo realizar la encuesta, la herramienta pierde credibilidad, porque el colaborador, si me tomas la encuesta, me preguntas cómo me siento, cuál es mi opinión, pero no trabajas sobre ello. Entonces, los planes de acción son súper importantes. Y antes de pasar ya al cierre y a las preguntas que puedan tener, quiero compartirles con ustedes un video, ¿no? Un video que es de nuestro CEO Michael Bush, donde nos cuenta un poco qué es lo que hacemos, pero sobre todo nos da 3 consejos a través del modelo de Great Place to Work que pueden seguir para seguir generando un gran lugar para trabajar. We survey CEOs, police officers, truck drivers, cooks, engineers. If people are working, we've surveyed them. And what we know in terms of their happiness, workers all want the same things. There's 3 billion working people in the world, and about 40% of them would say they're happy at work. That means about 1.8 billion, or almost 2 billion people, are not happy at work. What does that do, both to those people and the organizations that they work in? Well, let's talk about money. Organizations that have a lot of happy employees have 3 times the revenue growth compared to organizations where that's not true. They outperform the stock market by a factor of 3. And if you look at employee turnover, it's half that of organizations that have a lot of unhappy employees. The miracle thing is you don't have to spend more money to make this happen. It's not about ping pong tables and massages and pet walking. It's not about the perks. It's all about how they're treated by their leaders and by the people that they work with. So, I'd like to share a few ideas that create happy employees. Idea number 1. In organizations where employees are happy, what you find is 2 things are present: trust and respect. Leaders often say, we trust our employees, we empower our employees, and then when an employee needs a laptop, and this is a true example, 15 people have to approve that laptop. So for the employee, all the words are right, but 15 levels of approval for a $1,500 laptop, you've actually spent more money than the laptop on the approval. And the employee feels maybe they're really not trusted. So what can an organization do to have a high level of trust? The first organization that comes to mind is Four Seasons. They have magnificent properties all around the world. And their employees are told, do whatever you think is right when servicing the customer. To hand that trust to your employees, to do whatever they think is right, makes the employees feel great. And this is why they're known for delivering some of the best service in the world. Idea number 2, fairness. The thing that erodes trust in an organization faster than anything else is when employees feel that they're being treated unfairly. Employees want to be treated the same, regardless of their rank or their tenure or their age or their experience or their job category compared to anyone else. When I think about great organizations who get fairness right, the first organization that comes to mind is Salesforce. They found that men and women working in the same job with the same level of proficiency were making different amounts of money. So immediately they calculated the difference and they invested $3 million to try and balance things out. Idea number 3 is listening. So to be a listener who connects with all types of people, we have to unlearn a few things. We've all been taught about active listening and eye contact, an intense stare, and a compassionate look. That's not listening. Repeating what the person says, that's not listening. Being humble and always hunting and searching for the best idea possible, that's what listening is. And employees can feel whether you're doing that or not.
They want to know when they talk to you and share an idea, did you consider it when you made a decision? The one thing that everybody appreciates and wants when they're speaking is to know that what they say matters so much, you might actually change your mind. Otherwise, what's the point of the conversation? We all know the things we need to change, the things that we need to do differently. The way you behave, the way you treat others, the way you respond, the way you support defines the work experience for everyone around you. Changing to be a better person, the world is littered with those failures. But changing because there's something you believe in, some purpose that you have, where you're willing to risk almost everything because it's so important to you. That's the reason to change. If it's not, you should probably find a different place to work. Bueno, Michael aquí resumió un poco lo que venía conversando con ustedes, por qué es importante trabajar clima, cómo podemos seguir creando estos buenos ambientes de trabajo. Y no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Estamos justo a 5 minutos para terminar puntuales, así que ahí los leo. Alguien ahí me hizo una pregunta sobre cuáles son las consideraciones para la certificación y para la lista. Para la certificación, lo único que tenemos en cuenta son los resultados de la encuesta, que como les dije, mínimamente tienen que tener 70 puntos, ¿no? De aceptación general para poder acceder a la certificación. Y para la lista de los mejores lugares para trabajar no solo vemos la encuesta, vemos el Cultura Audit parte 2, y era lo que les expliqué sobre los 5 componentes que vemos: confianza, maximización del potencial humano, innovación, valores y liderazgo. Cada uno de estos temas los vamos viendo. Ahí también nos preguntan el costo. César, el costo va a depender mucho de la organización, la estructura, la cantidad de colaboradores, de si va a ser online o física. Entonces, ahí sí, si te puedes contactar conmigo, con alguno de los consultores del equipo, y con muchísimo gusto podemos conversarlo con más a detalle. Ahí nos contan que, bueno, les pareció muy interesante la etapa de plan de mejora. Sí, de hecho, en verdad, los planes de acción, pues, en verdad, es súper vital. En verdad, diagnosticar, tomar la encuesta es solo el primer paso, ¿no? Lo más importante es ver qué es lo que vamos a hacer con esos resultados para poder corresponder en la confianza que ha tenido el colaborador para alzar su voz, ¿no? Para contarnos cómo se siente. Y es súper importante. Para postular a la lista de producción y operaciones, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, en verdad, para postular a la lista de producción y operaciones, pues obviamente también tienen que tomar la encuesta, se tiene que contestar el Cultura Audit parte 2, tenemos que ver cuáles son todas estas prácticas y políticas, y hay requisitos adicionales o consideraciones adicionales que, como les dije, ahora a finales de marzo vamos a tener un webinar específicamente sobre las listas locales y cuáles son los criterios de cada una de ellas. De hecho, este webinar lo va a dar mi compañero Daniel, así que ahí les vamos a estar invitando para que puedan ver específicamente cada uno de estos requisitos. Y ahí te pasamos también la invitación, Michael. Claro, vamos a nosotros, justo al inicio me quedé un poco, nos demoramos un poquito porque teníamos que empezar a grabar, así que ahora, terminando la presentación, vamos a terminar de editar el video y lo vamos a subir a YouTube, y a todos los que ustedes están participando hoy se los vamos a enviar por correo para que lo puedan tener. Ahí me preguntan, ¿el Cultura Audit es solo una redacción o se pueden adjuntar evidencia y fotos? Sí, el Cultura Audit, de hecho, no solo es que nos cuenten, sino que también tenemos que tener evidencias, fotos, testimonios. Ahí también, para que lo tengan en cuenta, durante el año hacemos webinars también específicamente sobre el Cultura Audit y cómo es que pedimos, o sea, cómo se debería completar el Cultura Audit para la lista de los mejores lugares para trabajar. Es un webinar que lo da también alguien del equipo, que lo da Pieri, y ahí seguramente ya los estaremos invitando a las sesiones de Cultura Audit que los van a ayudar para poder completar este cuestionario para todas las que vayan a querer postular a la lista de los mejores lugares para trabajar 2023. ¿Qué pasa cuando hay colaboradores que no tienen correo corporativo? Cuando hay colaboradores que no tienen correo corporativo, hay
¿Se puede seguir trabajando de manera online? Sí, porque nosotros podemos crear un link genérico y en verdad si el colaborador tiene acceso a través de su celular, a través de su laptop, su computadora, a internet, puede contestar también online o en todo caso tendría que ser a través de fichas ópticas. Ahí si quieres, Marjorie, también me puedes escribir o escribir a alguien del equipo para poder contarte cómo se puede trabajar más a detalle. ¿Cómo aseguran la veracidad de los resultados de la encuesta si los empleadores son quienes la administran? Eso no me queda claro porque la encuesta, de hecho, la aplica Great Place to Work. Es decir, nosotros aplicamos la encuesta a través de nuestra plataforma, los resultados llegan a nuestra plataforma y nosotros lo que hacemos es procesamos esos resultados y ya procesados a través de una sábana de Excel donde se van a ver solo las preguntas y los resultados por preguntas y también por demográficos, es que le compartimos a la empresa y además, bueno, a través de un informe donde están nuestras conclusiones y recomendaciones, pero la empresa no administra la encuesta, nosotros administramos la encuesta. Ahí está. Sí, bueno, ahí nos están contando que hay varias acciones que las empresas pueden hacer, pero también obviamente las acciones implican un tema de inversión, pero sí es verdad que el cambio tiene que ver mucho también con un cambio cultural, ¿no? Con temas de confianza, respeto, equidad, escuchar, excelente, sí, 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 tal cual. ¿Está? Sí, les vamos a pasar el video. Sí, sí, también sobre la lista para mujeres, también ahí en el webinar que vamos a hacer a finales de marzo, vamos a hablar sobre la lista de mujeres, la lista desde casa, la lista de producción y operaciones, la lista de diversidad e inclusión y nuestra nueva lista de gestión sostenible. Ya. Ahí creo que estamos con todas las preguntas. Y me han hecho una pregunta interesante, es ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar una encuesta de manera interna? ¿No? Pues en verdad es, la ventaja es que estás escuchando a tu colaborador, que es súper importante generar canales para escuchar al colaborador y cómo se siente. La desventaja es que en verdad es muy complicado, ¿no? Que el colaborador considere que es un proceso transparente y confiable. ¿Por qué? Porque en verdad es el mismo equipo de recursos humanos que está procesando sus resultados, está viendo las respuestas individuales, entonces quizás no vayan a recabar la información de manera veraz porque el colaborador no se siente tan seguro de contestar porque es parte de la empresa que puede acceder a ver los resultados de manera individual. Entonces, yo creería que en verdad, en la medida de lo posible, si pueden trabajar las encuestas, no de manera interna, sino con un tercero es mucho mejor, porque es un tema de credibilidad, de transparencia en el proceso, de ustedes también no ponerse en una situación complicada con temas de su propia credibilidad y veracidad, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas y ventajas de hacer una medición semestral? En verdad, más leo ventajas que desventajas, porque hay que tener en cuenta que hay una encuesta de clima, que es la encuesta de clima formal, ¿no? Y es anual. Y las encuestas que se hacen durante el año, sean semestrales o trimestrales, suelen ser pulsos, ¿no? Suelen ser pulsos para relevar cierta información de lo que estamos trabajando, de temas que pasan. Es importante escuchar al colaborador a través de encuestas, de pulsos, de focus groups, de espacios de colaboración, empresas hacen los desayunos con los líderes, es súper importante escuchar al colaborador. De hecho, el 90% de los resultados de clima tiene que ver con comunicación. Entonces, es importante, lo que sí yo recomendaría es que hay una encuesta que es anual, el resto de encuestas deberían ser pulsos y deberían ser más light. ¿Por qué? Porque obviamente el colaborador, así como recibe encuestas, pues también recibe evaluaciones de desempeño, recibe encuestas sobre diferentes temas de capacitación, etcétera. Entonces, es importante también no cargarlo tanto. Y sobre todo es importante, en verdad, que tomen encuestas o pulsos si van a gestionar esos resultados, ¿no? Si no van a estar gestionando los resultados de los pulsos y viendo cómo alimentan los planes de acción y haciéndole seguimientos, en verdad van a perder credibilidad en las herramientas que están usando. Y ahí me están haciendo más preguntas.
Creo que ahí estamos. De nada. Bueno, estamos ya con todas las respuestas a las preguntas que me hicieron. Estamos 11:03, justo empezamos 10:03, así que muy puntuales. Yo les agradezco mucho por conectarse, por escucharnos, por el interés de convertirse o ser un greater también, ser un gran lugar para trabajar. Así que nada, hasta la próxima oportunidad y que tengan muy buen fin de semana.